No te lo vas a creer, pero este fin de semana el Goya se lo ha llevado Blas de Lezo, natural de Pasajes de San Pedro, una pequeña villa vasca que en aquel entonces todavía era puerto, por decir algo, de San Sebastián, en el río Yarzun. Este señor fue toda una leyenda de la Armada Española del siglo XVIII. Sobre todo porque, según cuentan los cronistas, frenó una enorme invasión británica en el puerto de Cartagena de Indias con el equivalente militar a 2 tiras chinas, un espantapájaros y 12 barricas de ron. Podríamos pensar que esto de que de repente todo el mundo esté hablando de él fue porque ayer, 3 de febrero, se cumplían 330 años de su nacimiento. Pero no, la realidad siempre es más prosaica y una mijita más interesada. Empieza Santi, porque cuando empieza a explicar esto se me va en la mañana en cata. El podcast de Dronte, el podcast de Dronte, es que tiene un mal micro, no es que grabe en el monte. Buenos días, mi nombre es Javi Jiménez y efectivamente esto es el podcast de Dronte. Por lo visto, el sábado la gente de Vox, algo molesta porque la Academia del Cine no le hubiera invitado a los premios Goya, publicó unas declaraciones diciendo que era una pena porque ellos querían ir a la gala para recomendarles que hicieran alguna película sobre la gloriosa historia de España. Blas de Lezo, por ejemplo, porque los españoles volverían al cine y ellos dejarían de pedir subvenciones. La cita es textual y, como podéis imaginar, se lió pardísima. En la gala, Borja Coveaga, guionista nominado en este caso por Super López, pero que tiene en su haber cosas como 8 apellidos vascos o la historia aquella de Netflix que seguía así como en plan de comedia la vida de un comando de ETA durante la Copa del Mundo. ¿Cómo era? La que ganó... sí, Fede Tarra. Total, que Coveaga dijo algo así como que no escribían el guión sobre Blas de Lezo porque no les daba la gana. El resto lo podéis imaginar, uno atizando a Blas de Lezo, otros atizando al cine español, unos diciendo que la historia no es de nadie, otros diciendo que debemos de reivindicar figuras como yo que sé, la de Cortés o el papel del Duque de Alba en las guerras civiles de los Países Bajos, otros defendiendo que además de almirantes y curas y conquistadores, ¿por qué no hacíamos una película sobre los irmandiños, sobre los comuneros o sobre las germanías? Es decir, que vuelve esa concepción de la historia que la entiende como una enorme caja de piezas de Lego. Al fin y al cabo, por cada lazareto que podemos buscar en la historia había un San Juan de Dios y por cada Ramurdi había un Alonso de Salazar, por cada hambruna un motín del Pendón Verde y por cada Torquemada un Hernando de Talavera. Al final siempre podemos encontrar argumentos para justificar nuestras filias y nuestras fobias. El problema es que en el fragor de la batalla política, cegados por el odio y la repugnancia que nos despierta el enemigo, tenemos tendencia a dejar de ver la otra parte de la historia, a la gente que hay en el otro bando, o si no al menos a quitarle importancia. La historia se convierte así, sobre todo, en una herramienta. Y ojo, no está mal, porque los seres humanos somos animales propositivos, necesitamos razones, argumentos, convicciones para luchar contra la injusticia o contra lo que no nos guste en cada momento. También necesitamos razones, argumentos y convicciones para matarnos entre nosotros mismos. La historia, en fin, como espada para aniquilarnos, pero también como bisturí para curarnos. Y vaya putada, si os soy sincero, porque sería más fácil sentarme aquí hoy frente al micrófono y deciros que tenemos que pasar de la historia. O mejor, que tenemos que aspirar a la objetividad de los relatos históricos. Pero eso, siendo sincero y siendo verdad, sería una forma de esquivar el problema. No estoy seguro de que vayamos a poder escapar de este juego de lanzarnos episodios históricos a la cabeza, al menos por ahora. Así que supongo que la tarea importante en este momento, en pleno revival del uso de la historia como arma, es lo que decía antes, ¿no? Procurar una historia que sea sobre todo un bisturí para curar los problemas sociales. Esto es difícil, no os voy a engañar, porque nos enfrentamos o trabajamos con herramientas peligrosas, ¿no? Como en medicina, por usar la metáfora al fin y al cabo. Un error de cálculo nos puede llevar a situaciones terribles, ¿no? Ha pasado y seguirá pasando, porque nunca sabemos si estamos haciendo lo correcto, y la verdad es que nunca lo sabremos. Como decía, en contra de lo que decía Fidel Castro, la historia no nos juzgará. Por lo que podemos ver, lo que hará la historia es usarnos. Y sin embargo, sinceramente no veo otro camino. Porque la vida es algo que está lleno de compromisos personales y comunitarios. Muchos de ellos, como estos, no podemos quitárnoslos de encima. Pero eso, me temo, es otra historia. Así que buenos días, mucha mierda, buen abrigo y recuerda que estés donde estés. Este es tu podcast.